Esto me pasó cuando apenas rondaba los veintitantos años. Corría el año 2004 y en ese entonces yo manejaba un taxi, un trabajo que sostuve varios años mientras terminaba la carrera. Trabajaba casi siempre en el turno nocturno, porque era la única manera de acomodarlo con mis clases. Después de dejar a mi último pasajero esa noche, empecé a manejar de regreso a casa. En mi ruta había un fraccionamiento nuevo en construcción. Ya lo había cruzado varias veces y, por el tamaño de las casas a medio terminar, se notaba que ahí había mucho dinero invertido. De día, el lugar estaba lleno de albañiles y jardineros, pero eran casi las 2 de la madrugada y solo quedaban montones de madera, maquinaria apagada, retroexcavadoras y tractores inmóviles. El fraccionamiento colindaba con un bosque, otra señal de que era zona de gente adinerada. Sentí un escalofrío mientras avanzaba despacio por la zona en construcción. Había un letrero que decía "Despacio, zona de trabajadores". No sabía si aplicaba a medianoche, pero no quise arriesgarme a una multa, así que bajé la velocidad de todos modos. Al pasar junto a un camión de volteo enorme, mis faros iluminaron la silueta de un hombre. No tuve tiempo de reaccionar antes de que corriera hacia mi ventana, completamente aterrorizado. Rápido cerré con seguro las puertas y verifiqué que las ventanas estuvieran arriba mientras él se acercaba al lado del conductor. Pude ver que era un tipo de aspecto normal, de unos 40 años, camisa de franela, jean y tenis. Se veía como cualquier persona común, excepto por el hecho de que estaba completamente aterrado, con lágrimas corriéndole por el rostro y todo el cuerpo temblando. Se quedó parado junto a mi auto. Sus palabras, amortiguadas por el vidrio cerrado, eran imposibles de entender. Tal vez debía haberme ido, pero por alguna razón decidí escucharlo. Bajé la ventana lo suficiente para oírlo. «Por favor, señor, por favor, déjeme subir. Tengo dinero», suplicó. «¿Hay alguien a quien pueda llamarle?», le ofrecí. «No hay tiempo, viene», suplicó el hombre. «¿Qué es lo que viene?», pregunté confundido. «Por favor, no hay tiempo para explicar», lloró. Ya estaba bastante asustado para entonces. Una parte de mí quería ayudarlo, pero estábamos completamente solos ahí afuera, y su desesperación por entrar al auto me inquietaba. La mayoría de los taxistas tenemos alguna historia sobre un pasajero que jamás debimos haber subido. Es una parte desafortunada del oficio. Los asaltos ocurren. Decidí no dejarlo entrar. «Espere, voy a llamar a la policía por usted», le dije. «No, no hay tiempo, por favor». Mientras me alejaba, podía escucharlo gritar «por favor», mientras corría detrás de mi auto. Mi corazón estaba dividido mientras lo escuchaba llorar. Manejé directo a la comandancia y conté lo que había pasado. Me dijeron que me fuera a casa, que enviarían a alguien a buscarlo. Hice lo que me indicaron. Después de una noche sin poder dormir, llamé a la comandancia para preguntar si lo habían encontrado. Me dijeron que enviaron 2 patrullas al lugar donde lo vi, pero no hallaron nada. Sentí cierto alivio, esperando que hubiera conseguido otro aventón o que quizás mis sospechas fueran ciertas y tuviera malas intenciones. Unos días después, estaba viendo las noticias. Había un reportaje sobre un cuerpo encontrado en el bosque, cerca del lugar donde conocía a aquel hombre. Mostraron una foto de la víctima y era él, el mismo hombre que me había suplicado ayuda esa noche. El reportero dijo que la causa de muerte fue un ataque animal, pero no lo creo. En ese bosque no había animales más grandes que un tejón. Además, recuerdo perfectamente que el hombre dijo que él venía persiguiéndolo. Si hubiera sido un animal, no lo habría dicho así. Fue difícil cargar con la culpa de haberle dado la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Sé que muchos entenderían la decisión que tomé esa noche, pero aún así pesa. Quedan tantas preguntas sin responder. ¿De quién estaba huyendo? ¿Por qué lo perseguían? Y
Y lo más aterrador de todo, sea lo que sea que fuera, sigue ahí afuera. Esta es una historia real que ocurrió en septiembre de 2020. Estaba de viaje en Alemania, donde vive la mayor parte de mi familia, aparte de los que están en el estado de Puebla. No quiero presumir, pero mi familia tiene bastante dinero, mucho más de lo que puedo describir. De hecho, mi tío es multimillonario hasta la fecha, así que yo tenía mi propio superdeportivo, un Lamborghini Huracán del 2020 allá en Alemania. También tengo auto propio en México. Mis primos, que igualmente cuentan con mucho dinero, estaban en Alemania en ese momento. Decidimos salir a rodar por la autobahn alemana con nuestros autos deportivos. Para quien no lo sepa, la autobahn es una autopista sin límite de velocidad en ciertos tramos. El grupo lo formábamos yo y mis primos, Diego, Emiliano y Rodrigo. Diego traía un Ferrari SF90, Emiliano llevaba su Porsche 918 y Rodrigo iba en su McLaren 720S. Empezamos el recorrido a las 8 de la noche y antes de darnos cuenta, ya íbamos justo arriba de los 260 kilómetros por hora. Me la estaba pasando increíble cuando noté algo raro. Diego ya no estaba con nosotros. Volteé para asegurarme de que no me equivocaba, pero para mi horror no me equivocaba. Diego realmente había desaparecido. Llamé a mis otros primos y les dije que se detuvieran. Cuando les conté lo que había pasado, estaban igual de desconcertados y aterrados que yo, porque no había forma de que Diego hubiera desaparecido abruptamente a 250 kilómetros por hora. Intenté llamarlo, pero no contestaba. Hicimos algo que probablemente nos hubiera costado una multa. Dimos vuelta y fuimos en dirección contraria por la autopista para buscarlo. Cuando llegamos al punto donde vieron a Diego por última vez, decidimos estacionar y buscar en el bosque junto a la larga autobahn. No pasaron ni 3 minutos cuando escuché gritos pidiendo ayuda. Era la voz de Diego. Corrimos hacia donde venía la voz, solo para darnos cuenta de algo que hasta el día de hoy me hiela la sangre cada vez que lo recuerdo. Mientras corríamos, los gritos seguían estando a la misma distancia, como si Diego, o lo que fuera que estuviera fingiendo ser Diego, se estuviera alejando de nosotros mientras gritaba pidiendo ayuda. Empezamos a entrar en pánico y a llorar de frustración. Buscamos y buscamos, pero no lo encontramos. Con lágrimas en los ojos, llamamos a los padres de Emiliano, que estaban igual de aterrados que nosotros. Ellos llamaron a la policía y esperamos hasta que llegaron. Se organizó un enorme equipo de búsqueda que duró 3 días, hasta que encontraron el Ferrari de Diego. Lo peculiar fue que el auto no mostraba señales de haber estado involucrado en ningún incidente. Estaba completamente intacto, no tenía ni un rasguño y no faltaba nada en su interior, excepto Diego. La búsqueda continuó, pero sin éxito. Después de 1 año, el caso se cerró, porque nadie podía entender cómo pudo suceder algo así, salvo que fuera un error en la matriz de la realidad o algo parecido. Es 2022 y todavía extraño y lloro por mi querido primo. Su auto nos fue devuelto y a veces lo manejo. Todavía espero que por alguna razón esté bien o al menos vivo y pueda ser encontrado. Este incidente me ha helado hasta los huesos. Esta es una historia desconcertante que ocurrió hace algunos años. Iba manejando de regreso a casa desde la casa de un amigo. Vivía en el campo, así que a menudo iba a la ciudad a pasar el rato con mis amistades. No recuerdo exactamente qué habíamos hecho esa noche, pero solíamos ir a boliches, al cine, o simplemente comprar un helado y sentarnos en el parque a platicar. Lo que sí recuerdo es que se nos fue el tiempo, y ya era después de medianoche cuando empecé a manejar hacia casa. Mi casa quedaba a unos 5 kilómetros de la carretera principal, es decir,
5 kilómetros de terracería sin alumbrado, así que de noche puede ser bastante tétrico. Es sorprendente lo oscuro que se pone, tanto que no puedes ver tu propia mano frente a tu cara si apagas las luces. Por eso, siempre manejo despacio en la oscuridad, ya que solo alcanzas a ver unos 5 o 6 metros adelante. Así que si necesitas frenar por un venado o esquivar un bache, ese tiempo extra ayuda muchísimo. No vive mucha gente por ahí, así que me sorprendió ver a un hombre caminando al costado de la carretera. Estaba a unos 800 metros cuando mis luces iluminaron su figura, saludándome con una sonrisa amistosa en el rostro. Era un hombre grande, alto y fornido, con bigote y una gorra vieja de béisbol. Si tuviera que adivinar, diría que tenía unos 30 y tantos años. Sé que debieron sonar alarmas en mi cabeza, pero realmente no se veía amenazante. Además, vivir en el campo fomenta que la gente se ayude entre sí, así que quizás por eso confíe tanto. Reduje la velocidad y se acercó a la ventana del conductor cuando me detuve. «¿Cómo está, señorita? Disculpe la molestia, pero ¿podría llevarme al pueblo?», dijo. Ni siquiera dudé y acepté. «Claro, suba», dije. «Muchas gracias, de verdad se lo agradezco. Me llamo Beto», dijo con gratitud. «Pues bienvenido, Beto. Yo soy Adriana», respondí. Por ingenuo que suene, era tan educado que no pude evitar confiar en él. Di la vuelta al auto y regresé a la carretera. Como dije, solo estábamos a medio kilómetro de la ciudad en ese momento, así que no era gran problema llevarlo. Platicamos cosas ligeras durante varios minutos. Su actitud tranquila me hizo sentir en calma, aunque estuviera sola en un auto con un desconocido. Sin embargo, después de no más de 10 minutos, dijo: «Disculpe mucho tener que hacer esto, señorita, pero voy a necesitar su auto». Tuve que hacer una pausa para asimilar lo que estaba escuchando. «¿De qué está hablando?», pregunté con voz temblorosa. «Como dije, necesito el auto». «No hagamos esto difícil», dijo. Me quedé ahí, atónita, incrédula. Estaba a punto de decirle un par de cosas cuando sacó una pistola y me apuntó directamente. Mi corazón casi se detuvo cuando lo miré. Tenía una expresión de pesar en el rostro, como si realmente se sintiera mal por lo que estaba haciendo. Llevé el auto a la orilla y me bajé. Beto se sentó en el asiento del conductor y me miró. «Una última cosa, señorita. Voy a necesitar su celular. No puedo permitir que llame a la policía», explicó. No dije una palabra, solo le entregué el teléfono. Todo mi cuerpo temblaba. «Perdón por esto», dijo, antes de alejarse manejando hacia la noche. Caminé como 30 minutos antes de lograr detener una patrulla. Les conté lo que había sucedido mientras íbamos a la comandancia a levantar el reporte. El oficial me dijo que mi descripción coincidía con la de un hombre buscado por varios asaltos a mano armada en esa y otras localidades cercanas. Era increíble. Había estado esperando a que alguien pasara por la carretera para aprovecharse de su buena voluntad, y yo fui esa persona desafortunada. Realmente me trastornó que una persona tan educada y amable se volviera contra mí en un abrir y cerrar de ojos. Siempre he sido de las que intentan ayudar a los demás, pero esto me hizo cuestionar mi visión del mundo entero. ¿Por qué debería arriesgarme por alguien que podría querer hacerme daño? Es una decisión que cada quien debe tomar por sí mismo. No quiero rendirme con el mundo ni nada parecido. Solo es algo en que pensar. Cuídense allá afuera y cuiden también a los suyos. Esto sucedió un día que salí del trabajo alrededor de las 11 de la noche. Trabajaba en un restaurante de comida rápida al otro lado de la ciudad de donde vivía. Era un trayecto de unos 45 minutos, bastante largo para ganar el salario mínimo, pero no encontraba nada más, así que ahí seguía. Empezó a llover como a las 10 de la noche, así que cuando salí a las 11, las calles estaban muy mojadas y resbalosas. Manejé despacio durante la primera mitad del trayecto.
La visibilidad era mala por la lluvia y estaba cruzando una parte bastante rural de la ciudad. Iba por una carretera pavimentada, pero la mayoría de las desviaciones llevaban a caminos de terracería. Después de un rato, noté que no había muchos autos en la vía, así que empecé a manejar un poco más rápido. Sé que no fue inteligente, pero estaba cansado y con ganas de llegar a casa para dormir. De repente noté un par de luces de freno rojas frente a mí. Me estaba acercando rápido y pisé el freno, pero ya era tarde. Choqué contra un auto, golpeando el guardabarros trasero mientras intentaba dar vuelta hacia uno de los caminos rurales. Inmediatamente supe que la había regado. El auto se había detenido de golpe, pero es bien sabido que si chocas a alguien por detrás, no hay duda de quién tuvo la culpa. Afortunadamente no salí herido, porque logré reducir mi velocidad lo suficiente antes del impacto. Lo que realmente pasaba por mi mente era cuánto dinero me iba a costar esto, porque no ganaba mucho en ese entonces. Estacioné mi auto a un lado de la carretera y apagué el motor. Me limpié una lágrima de la mejilla antes de bajar. Primero, revisé el daño en mi auto: un faro roto y una abolladura grande. Estaba seguro de que costaría unos cuantos miles de pesos arreglarlo, al menos, pero pudo haber sido peor. Luego, dirigí mi atención al otro auto que se había detenido frente a mí. El otro conductor todavía no bajaba, así que esperé entre los dos vehículos. La lluvia seguía cayendo. Esperaba que me gritara y sentía que me lo merecía. Después de otros 30 segundos, la puerta delantera del otro auto se abrió y salió un hombre. Era un tipo normal, de unos 40 años, con sudadera gris con capucha y jeans azules. También noté una pistola en su cintura cuando se agachó. No era gran cosa donde yo vivía, porque mucha gente carga armas, pero eso le sumaba tensión a la situación. No tenía idea de cómo reaccionaría. Caminó hacia la parte trasera de su auto para ver el daño. Era más o menos la misma cantidad de daño que en el mío: faro trasero roto y abolladura grande. Luego, levantó la vista y se acercó a mí. Pude ver un pequeño hilo de sangre goteando por su rostro, definitivamente causado por el choque. Fue entonces cuando supe que de verdad la había regado. Parece solo un rasguño. No te preocupes, amigo, me dijo. ¿Estás seguro? Noté que está sangrando, respondí. Sí, eso es de otra cosa. Solo vete, me dijo. Yo era joven, pero sabía que si alguien resultaba herido en un accidente, debía reportarlo a la policía. Cualquier problema en el que estuviera metido sería mucho peor si no lo reportaba. Así que le dije al tipo: voy a llamar a la policía, fue mi culpa. No recuerdo exactamente qué dijo después, pero trató de convencerme de no reportar el accidente. Sin embargo, insistí y saqué mi teléfono para marcar al 911. Entonces su humor cambió, se puso enojado y empezó a caminar hacia mí. No hacía nada abiertamente amenazante, pero realmente invadía mi espacio personal, como una demostración de dominio, sumado al hecho de que estaba armado, lo cual me intimidaba seriamente. Rápidamente accedí a no llamar. Guardé mi teléfono en el bolsillo. El tipo retrocedió de inmediato después de eso. Luego se dio la vuelta y volvió a su auto. Me quedé parado ahí un minuto, todavía sacudido por lo que había pasado. Sin embargo, justo cuando el hombre se estaba alejando en su auto, tuve suficiente sentido común para memorizar su placa. No diré cuál era, pero la repetí en mi cabeza varias veces antes de que desapareciera a lo lejos. Luego, volví a mi auto y llamé a la policía. Les conté lo que había pasado, que tuve un choque donde el otro conductor resultó herido, pero se negó rotundamente a involucrar a la policía. Se tomaron la situación muy en serio y cuando les di el número de placa lo pasaron por su sistema. Resultó que el auto había sido robado varios días antes. No solo eso, sino que lo habían usado en un asalto a mano armada desde entonces.
Finalmente entendí por qué el hombre no quería llamar a la policía. Me pidieron que fuera a la comandancia a dar una descripción del hombre. Era pasada la medianoche cuando llegué, muerto de cansancio, pero sabía lo importante que era sacar a ese tipo de las calles. Así que fui. Hice todo lo posible por ayudar con la investigación de cualquier manera que pude. Escuché que finalmente lo atraparon y lo acusaron de varios delitos. El daño a mi auto fue de unos 20,000 pesos que pagué de mi bolsillo, y nunca me acusaron por el daño al otro vehículo, aunque supongo que el dueño legítimo podría venir tras de mí por eso. De cualquier manera, el dinero no es lo importante. Ese tipo era realmente peligroso, y si hubiera sido más insistente, llamando a la policía mientras él estaba ahí, no tengo dudas de que habría hecho algo. Me pasó algo realmente aterrador cuando tenía unos 18 años, a inicios de los 90. En esa época me encantaban los autos y me gustaba trabajar en ellos, aunque fuera mujer. Tenía un Camaro Z28 del 79 con toldo removible, y en verano solía salir a dar vueltas con mis amigas buscando algo que hacer. Una noche, mientras manejaba de arriba abajo por la calle principal de un pueblo vecino, noté una camioneta roja pequeña que nos seguía a cierta distancia. Iba con mi amiga Carla y le mencioné que sentía que la camioneta nos estaba siguiendo. Me metí al estacionamiento de un restaurante de comida rápida y noté que la camioneta también se metía, 3 autos atrás. Salí en dirección contraria y él hizo lo mismo. De nuevo, me metí a otro estacionamiento y la camioneta también se metió. Hice esto varias veces y la camioneta seguía siguiéndonos, siempre manteniendo 3 autos de distancia. Carla y yo decidimos empezar a dirigirnos a casa, que quedaba a unos 30 minutos. Pensamos que el conductor de la camioneta simplemente se rendiría y nos dejaría en paz, pero no fue así. Siguió siguiéndonos. Ya se hacía muy tarde y empezábamos a preocuparnos porque la camioneta llevaba casi 1 hora detrás de nosotras. No queríamos ir a casa y dejar que nos siguiera hasta allá. Decidí que lo mejor sería manejar hasta la comandancia más cercana. Le dije a Carla lo que planeaba hacer y, para mi horror, ella agarró el volante y lo jaló, haciendo que el auto se desviara bruscamente hacia la derecha. ¿Qué estás haciendo?, le grité. Nos vas a hacer chocar. Ya era suficiente preocuparme por esa camioneta que nos seguía, pero ahora también tenía que preocuparme por mi pasajera, que se estaba asustando y causando un accidente. No podemos ir a la policía, insistió ella. Entonces, de repente, me di cuenta de que de alguna manera ella pensaba que éramos culpables, que solo por andar dando vueltas, ella creía que habíamos hecho algo para provocar esto. Con renuencia, me alejé de la comandancia. Nos acercamos a un puente y nos detuvimos en un semáforo, en una calle de un solo sentido. La camioneta estaba directamente detrás del auto que estaba al lado nuestro. Ese auto giró a la derecha, permitiendo que la camioneta se adelantara. Miré y me quedé en shock al ver que el tipo había salido de su camioneta y estaba parado junto a la puerta del lado del pasajero de mi auto, sin pantalones. Este tipo no tenía los pantalones bajados a los tobillos. De hecho, no traía ninguno en absoluto. Tuve la perturbadora sensación de que probablemente no los había tenido puestos en todo el tiempo que nos había estado siguiendo. Pisé el acelerador y crucé el semáforo en rojo sobre el puente. De alguna manera, mi amiga no lo vio por su ventana. Cuando se lo dije, seguía repitiendo: no puede ser. Manejé arriba y abajo por unas cuantas calles más, luego sobre el puente, y salimos al campo. Nos siguió durante lo que pareció una eternidad hasta que finalmente logramos perderlo, yendo muy rápido en medio de la nada. Regresamos a casa e intentamos olvidarlo. Por alguna razón, nunca se lo conté a mis papás y no estoy segura de por qué.
Unas semanas después, vi en las noticias que la policía buscaba a un tipo en una camioneta roja pequeña. Mostraron su foto y se parecía al hombre que vi siguiéndonos. Pensé que la descripción de la camioneta era un poco diferente de la que habíamos visto, pero tal vez no. Siempre me pregunté si era él, y creo que sí lo era. Tenía 16 años en el momento de este suceso. Mi amiga cercana Ximena y yo estábamos manejando de regreso a casa después de visitar a familia lejana en el estado de Oaxaca. En ese entonces vivía en Tijuana. Eran las 11 de la noche y éramos las únicas en la carretera. Nunca había tomado ese camino antes, pero quería evitar las autopistas de cuota esa vez, así que decidimos probarlo. Ximena y yo estábamos tan metidas en la conversación que no nos dimos cuenta de que nos acercábamos a un pueblo abandonado. Cuando finalmente noté nuestro entorno, sentí un vuelco horrible en el estómago. Mi amiga se dio cuenta y me preguntó si estaba bien. Sí, estoy bien, aunque este pueblo está bastante espeluznante, respondí. No estaba mintiendo. Había casas viejas con ventanas tapiadas, tiendas cerradas e incluso autos y camiones abandonados. Honestamente, parecía sacado de una película de terror. Mi amiga y yo nos quedamos en silencio. Se podía sentir el cambio drástico en el aire. Se sentía siniestro. Pasaron un par de minutos en silencio y mi auto empezó a temblar. Me di cuenta de que nos estábamos quedando sin gasolina. Se me olvidó parar en un pueblo kilómetros atrás. Me detuve frente a otra casa abandonada. Qué buen lugar para quedarnos varadas, bromeó nerviosa Ximena. Asentí, de acuerdo con su comentario sarcástico. Saqué mi teléfono y llamé a la asistencia en carretera que mis papás habían programado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no teníamos señal. Bajé del auto y Ximena me siguió. Ahí es donde las cosas empezaron a ponerse realmente raras y aterradoras. Estaba completamente enfocada en conseguir señal, cuando de repente noté que Ximena miraba fijamente hacia adelante, con expresión aterrorizada. Me susurró mi nombre y me agarró la camisa. Luego, señaló hacia adelante. Hay un hombre parado a unos 3 metros de nosotras, me susurró Ximena. Seguí su mirada y tenía razón. Había un hombre de casi 2 metros, parado justo frente a los faros de mi auto. ¿Cómo puede haber alguien aquí? Este lugar es un pueblo muerto, pensé. No respiraba ni hablaba. Mi corazón estaba en el estómago. Finalmente Ximena habló. ¿Necesita algo?, le gritó. En ese momento, él inclinó la cabeza y sonrió ampliamente, lo cual nos asustó aún más. Estaba tan aterrada que ni siquiera podía moverme. Él solo nos miraba sonriendo. «Mi papá es policía, idiota», gritó Ximena. Ese fue un gran error de su parte, porque su expresión cambió a furia y empezó a moverse hacia nosotras muy rápido. Nuestra adrenalina se disparó y corrimos hacia el auto y cerramos las puertas. Nos quedamos ahí confundidas por un miramos hacia arriba hasta que notamos un ruido que venía de debajo del auto. Yo respiraba tan fuerte que estaba distraída del sonido. Él estaba debajo de mi auto. Ximena gritaba con lágrimas cayendo por sus mejillas y yo intentaba mantener la calma, solo esperando que mi teléfono tuviera señal. Finalmente conseguí 2 barras. Llamé a la policía y les conté lo que estaba pasando. Respondieron que llegarían en 20 minutos. 20 minutos parecían una eternidad, dadas las circunstancias, pero estábamos en medio de la nada. Así que era lo que había. Cuando la llamada terminó, el sonido cesó. Todavía estaba en alerta máxima, asustada hasta la médula. Abracé a Ximena y ambas lloramos. Su rostro se volvió inexpresivo cuando miró detrás de mí, hacia la ventana trasera. Mi corazón me decía que no mirara, pero no pude evitarlo. Ese hombre y otras 4 personas, 2 hombres más y 2 mujeres, estaban parados detrás de nuestro auto. Mi corazón cayó de nuevo. Todos nos sonreían de una manera muy espeluznante.
En ese momento comencé a escuchar las sirenas de la policía y suspiré aliviada. Ximena y yo miramos hacia adelante y vimos una patrulla acercándose. Nunca había estado tan feliz de ver a un oficial. Cuando se acercó a mi auto, las personas habían desaparecido. Estaba tan alterada que ni siquiera pude explicarle a los policías lo que había pasado. Ximena lo hizo por mí. Nos ofrecieron llevarnos gasolina, pero en su lugar les rogué que nos llevaran a un hotel en una zona muy poblada y que llamaran a mis padres para que vinieran a buscarnos. Hasta el día de hoy, la policía nunca encontró a esas personas y nunca descubrimos de dónde pudieron haber salido. Supongo que vivían en uno de los edificios abandonados. Espero que algún día clausuren ese pueblo y nunca más tenga que tomar ese camino. Esto sucedió hace solo unos días, cuando estaba de viaje por carretera con mi primo Iván. Yo tenía 13 años y él tenía 21. Tengo una gran relación con mi primo, así que mis papás me dejaban ir de viaje con él de vez en cuando. Era un viaje de unas 10 horas y llevábamos 3 horas en el camino. Eran las 9 de la noche y yo estaba bastante cansada. Todo me parecía graciosísimo en ese momento. Así que cuando vi un camión rojo fuera de mi ventana, simplemente empecé a reír. El hombre en el camión era bastante corpulento, por decirlo menos, y tenía una barba larga y desaliñada. Transmitía una vibra espeluznante, pero de todos modos lo saludé con la mano. Él, a su vez, hizo un gesto vulgar hacia mí. Me pareció más gracioso que espeluznante, así que empecé a reír más fuerte y le conté la historia a Iván, imitando todo el gesto. Él se veía asqueado y disgustado, pero no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Un rato después, unas 4 horas y media en el camino, Iván se detuvo en una zona de descanso. Entré al baño y cuando salí, el hombre estaba ahí parado. Parecía medir al menos 1,80. Miré por la puerta de vidrio que daba al edificio y vi a Iván mirándome con enojo a través del cristal. Estaba confundida y regresé al auto. Lo que me contó realmente me asustó, tanto que empecé a llorar. Aunque llevaba despierta unas 20 horas, el hombre me miraba y me siguió hasta el edificio murmurando algo. Según Iván, básicamente hablaba con normalidad. Intentó consolarme, pero rápidamente dijo que tenía que ir al baño y entró. Unos segundos después, mientras estaba en el auto, el tipo Urbezabum apareció en mi ventana. Me miraba de nuevo, con una sonrisa amplia y espeluznante. Empezó a decir que debería irme con él, que me trataría muy bien. Me ofreció dulces y trató de convencerme de subir a su camión. Yo estaba ocupada llorando. Entonces, justo en ese momento, Iván salió, le gritó al tipo y lo amenazó. El tipo retrocedió y regresó a su camión. Me miraba con esa sonrisa en el rostro. Salimos de ahí y no queríamos tener nada que ver con ese tipo. Eran alrededor de las 12 de la madrugada cuando llegamos al motel para dormir el resto de la noche. Hasta las 8 de la mañana todo estuvo bien. A la mañana siguiente estábamos en un restaurante desayunando y ese mismo tipo se sentó frente a nosotros. Me sonrió y miré a Iván, que estaba a punto de estallar de furia. El tipo pasó por nuestra mesa camino al baño y pasó su mano por mi hombro. Luego hizo lo mismo de regreso. Definitivamente no fue un accidente. Tanto Iván como yo lo sabíamos. Iván es un tipo relajado que deja pasar casi cualquier cosa, pero como me conoce desde que era bebé, es muy protector conmigo, no así con ninguno de mis otros primos. Él y yo somos cercanos. Obviamente, ya estaba molesto antes, pero en ese punto se levantó de su asiento y caminó hacia la mesa del tipo. Empezó a gritarle que dejara de seguirnos y se alejara. No hizo amenazas, pero sí maldijo mucho. Me sentía bastante nerviosa y solo quería irme. El tipo se levantó y golpeó a Iván. Luego gritó diciendo que yo lo había incitado.
Recuerden que yo tenía 13 años en ese momento. Su discusión continuó y llegó la policía y los separó. Escucharon la historia y concluyeron que, como él fue agredido, podríamos presentar cargos. Iván decidió no hacerlo y seguimos con el día. El resto del viaje fue bastante tranquilo. Al tipo no se le volvió a ver por el resto del trayecto. Sin embargo, Iván me siguió como guardaespaldas a donde quiera que fuéramos. Aunque me estaba protegiendo, aún así fue perturbador. Tengo 14 años y soy muy pequeña. Apenas mido 1,55 de estatura y peso 50 kilos. Parezco más chica de lo que realmente soy. Esto sucedió hace un mes, cuando me estaba mudando. Después de cargar el camión de mudanza, me quedé dormida ahí dentro. 1 hora o 2 después, estábamos en un pueblo cerca de mi nuevo hogar. Mi abuela estaba estacionada en el estacionamiento de una hamburguesería y yo seguía dormida. Así que mi primo, de 19 años, al que llamaré Bruno, vino a la puerta del pasajero y me despertó para ayudar a cargar la comida. Acepté y entramos. Mi abuela hizo su pedido y luego le toqué el brazo y le dije que iba al baño. Cuando terminé, salí del baño y noté a un hombre mayor de unos 50 o 60 años mirando a Bruno y luego a mí. No le presté atención porque seguía muy adormilada. Me acerqué a Bruno mientras mi abuela intentaba sacar refresco de una de las máquinas. Finalmente, después de un rato, logró conseguirlo y salimos del restaurante. Mientras estaba sentada en el camión de mudanza tomando mi malteada de chocolate, vi al tipo caminando hacia el camión y dijo: «Sé quién eres», y se detuvo del lado del conductor, donde estaba mi abuela. Ella parecía bastante confundida y respondió: «¿Quién soy?». Él dijo con el mismo tono: «La mujer de Dios», y luego comenzó a divagar sobre cuidar de nosotras, las chicas. Mientras tanto, yo estaba aterrorizada. Ideas de cosas espeluznantes que había leído en internet pasaron por mi mente. De repente, señaló hacia mí con expresión completamente seria y dijo: «Eres una molestia». En ese momento estaba realmente confundida y también asustada, así que empecé a reír incómodamente y murmuré algo. Él siguió divagando hasta que escuché a Bruno llamándome, diciendo que había dejado mis papas fritas en la bolsa, pero yo ya tenía mis papas. Me acerqué a preguntarle qué quería decir, pero ella cambió de tema hacia el tipo. Unos 5 minutos después, coincidimos en que él daba vibras espeluznantes. Sin embargo, mi abuela llamó mi nombre para decir que ya nos íbamos. El auto del anciano bloqueaba nuestro camino en ese momento, así que él subió y se movió para dejarnos pasar. Hizo el gesto de «te estoy observando» con los dedos y movió los labios diciendo «te estoy observando». Fue entonces cuando agarré mi teléfono y llamé a Bruno. Le dije que se asegurara de que no nos siguiera. Afortunadamente no lo hizo. Simplemente me da escalofríos pensar que nos estaba observando mientras pedíamos nuestra comida y bebidas durante todo ese tiempo. Para entender la magnitud de esta historia, primero debes conocer quién soy. Así que aquí va un poco de contexto. Nací en 1955. Así que mis años formativos los pasé creciendo bajo la influencia de los 60 y principios de los 70, en un pueblo muy pequeño del centro de México. Cuando digo pequeño, quiero decir que solo había un semáforo en toda la intersección de la calle principal. Había alrededor de 40 negocios en el centro del pueblo: la farmacia, la tienda de abarrotes, una ferretería, una papelería, una tienda de conveniencia, una gasolinera y una peluquería. Teníamos iglesias de varias denominaciones y la mayoría de la gente asistía semanalmente a alguna. También teníamos una biblioteca, una oficina de correos y una delegación de policía. La delegación estaba organizada de tal manera que fácilmente podías pasar junto al policía del escritorio.
9 de cada 10 veces podías entrar y ver si había alguien en la celda. Si lo había, les llevábamos recados, íbamos a comprarles cigarros o lo que fuera. Nunca nos molestábamos en preguntar por qué estaban ahí. Yo era una niña curiosa, un espíritu libre y completamente inocente. Un poco más tarde llegó el asesinato de Kennedy, el movimiento de derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam y la revolución hippie a la que me uní, convirtiéndome en una de las primeras hippies del pueblo. En aquellos años, hacer autostop era común, así que lo hice mucho. Durante poco más de 3 años hice muchos viajes por todo México, para consternación de mi madre. A veces iba con amigas, a veces sola, siempre sin dinero, sin ropa extra y sin preocupaciones. Mucha gente intentó advertirme sobre los peligros, pero siendo tan joven, ingenua y sintiéndome invencible, ignoré todos sus consejos bien intencionados. Este no fue mi primer viaje, ni fue el último, pero fue el más memorable, y entenderás la gravedad de lo cerca que estuve del peligro. Era junio de 1970. Yo tenía 15 años y estaba pasando la noche en casa de mi amiga Norma, que vivía en un pueblo vecino. La convencí de venir conmigo a la Ciudad de México. Resulta que ella tenía un hermano viviendo ahí y no lo había visto en un tiempo, así que nos dirigimos por el campo hacia la carretera y levantamos el pulgar. Nunca pasaba mucho tiempo antes de que consiguiéramos un aventón. Como podrás imaginar, recibimos muchos viajes. Un autobús nos recogió camino a un concierto en Guadalajara. No queríamos hacer ese gran desvío, así que pasamos. No recuerdo qué banda era. Recuerdo otro viaje en el que subimos a un auto con 4 personas y fuimos a una fiesta en una colonia popular de la capital. Éramos las únicas de nuestro pueblo en esa fiesta, y déjame decirte que nos divertimos mucho. Nunca me sentí no deseada ni en peligro. De hecho, la amable señora que vivía en ese departamento me dio una blusa, lo cual pensé que fue muy amable. Ahora de adulta me doy cuenta de que estaba tratando de cubrirme. Que Dios la bendiga. El siguiente viaje fue bastante bien hasta que recogimos a otro autoestopista. Era un chico solitario que no paraba de molestar al conductor sobre cuánto lío se metería si lo atrapaban llevando a 2 chicas menores de edad cruzando límites estatales. Me puse muy agitada y le dije que se callara. Deberíamos habernos bajado ahí mismo, pero nos quedamos. Él no era peligroso, solo molesto. El conductor se detuvo a cargar gasolina en una estación en el Estado de México y Norma y yo fuimos al baño a refrescarnos. Cuando volvimos, la policía nos estaba esperando afuera y terminamos en la comandancia. Estoy segura de que contactaron a nuestros padres de inmediato, aunque no recuerdo esa parte. Fuimos toda una atracción en la pequeña comandancia. Los policías venían a platicar con nosotras y jugar cartas. Nos traían cigarros, dulces y donas. No creo que estuviéramos ahí mucho tiempo antes de que la mamá de Norma viniera a recogernos, y después de hablar con su hija, decidió llevarnos el resto del camino hasta la capital, que está a poco más de 1900 kilómetros. Increíble. Recuerdo que cantábamos en la radio todo el camino hasta Guadalajara. Recuerdo especialmente una canción sobre irse a San Francisco. Más tarde nos registramos en un hotel en Guadalajara. Fue muy aburrido ahí. No era lo que yo había firmado. Traté de convencer a Norma de irnos, pero ahora de adulta me doy cuenta de lo terrible y egoísta que hubiera sido ese acto y lo devastador que habría sido para su mamá. Por suerte para todos, ella se negó, así que me quedé. Finalmente, llegamos a la Ciudad de México, justo en el centro histórico, cerca de la universidad, donde estaba toda la acción hippie, pero teníamos a la mamá siguiéndonos. Todo fue abrumador para mí. Era bastante genial para nuestro pequeño pueblo, pero esto estaba fuera de mi alcance. Como dije antes, era muy ingenua y no estaba completamente consciente de cosas como la adicción a las drogas,
pero lo vi de primera mano en un parque cercano. Ver a todos drogados me asustó muchísimo. También vi otras cosas que no puedo mencionar. Dicho esto, quedé en shock. Quería irme a casa y nunca he querido volver a la capital. Hasta el día de hoy no recuerdo cuántas semanas estuve fuera en esa aventura en particular, pero poco después estaba en casa viendo la televisión con mi mamá. Era julio y en las noticias hablaban de una secta y sus infames crímenes. Entonces me di cuenta de lo cerca que había estado de ser reclutada por ellos y posiblemente convertirme en parte de esa familia. Y si me hubiera ido sola esa noche, sin quedarme con Norma y su mamá, haciendo autostop sola por el desierto a 9 horas de un rancho alejado, y si ese autoestopista molesto no nos hubiera denunciado a la policía, entonces habríamos estado ahí, solas las dos. Y lo más probable es que una o ambas hubiéramos sido recogidas por alguno de ellos. Más tarde, me enteré de que efectivamente estaban reclutando gente en la zona donde nosotras andábamos. Todos los días doy gracias por no haberme involucrado en eso. Estaba muy vulnerable en ese entonces, especialmente si me hubieran atrapado antes de llegar con Norma. Recuerdo esas noches tan vívidamente, aunque hayan pasado más de 12 años. Era adolescente y estaba pasando el rato con unos amigos en casa de uno de ellos. Solo jugábamos videojuegos y bromeábamos, como hacen los adolescentes. Pero conforme avanzaba la noche, llegó el momento de que todos se fueran a casa. Me tocaba manejar. Había llevado la minivan de mi mamá para la ocasión, y mi parte favorita era que podía sentirme muy cool manejando con lentes oscuros, aunque fuera de noche. Estaba feliz de ayudar y me daba la oportunidad de pasar un poco más de tiempo con mis amigos. Los primeros 3 fueron dejados sin incidentes, pero luego tocaba llevar a Bautista a su casa. Sabía que vivía en una zona remota, pero no tenía idea de qué tan lejos estaba, porque nunca había estado ahí antes. Manejamos por un largo camino sinuoso de grava, rodeado de bosque por ambos lados. Estaba tan oscuro que apenas podía ver el camino frente a nosotros. Manejaba despacio porque solo alcanzaba a ver hasta donde llegaban mis faros, incluso con las luces altas encendidas. No estaba muy lejos. Después de lo que pareció mucho tiempo, llegamos a la casa de Bautista. Era una casa pequeña y sencilla, escondida en el bosque. Me dio las gracias y saltó de la minivan. Luego di vuelta y empecé el largo camino de regreso. Estaba nervioso por el trayecto de vuelta, principalmente porque estaba tan oscuro y remoto. Me aseguré de prestar atención a todos los giros en el camino de ida para no perderme. Repetí los giros en mi cabeza varias veces y estaba bastante seguro de que los recordaría. Estaba aproximadamente a la mitad del camino de regreso a la carretera principal, cuando algo captó mi atención. Había un hombre al lado del camino, simplemente parado ahí. Al principio pensé que era un autoestopista, lo cual ya era extraño porque había muy poco tráfico a esa hora, pero conforme me acercaba, desapareció en el bosque. Recuerdo sentirme realmente asustado y confundido. No estaba seguro de qué pensar, pero sabía que no era normal. Sabía que había otras casas en la zona, pero eran pocas y distantes entre sí. Así que no tenía sentido ver a alguien a pie, especialmente de noche. Finalmente, llegué a casa e intenté olvidarme del extraño hombre en el bosque. Me dije a mí mismo que simplemente debía ser algún local dando un paseo nocturno, por improbable que sonara. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que me enteré de algo terrible que había sucedido. Estaba pasando el rato con mis amigos de nuevo y les conté lo que había visto en el bosque esa noche. Pero luego, alguien mencionó que uno de los vecinos de Bautista había desaparecido esa misma noche. Escuché con miedo mientras seguían hablando. Estaba seguro de que debía estar conectado con lo que había visto. No podía creer lo que estaba escuchando.
¿Era posible que el extraño hombre que vi en la carretera estuviera realmente involucrado en la desaparición? El pensamiento me heló la sangre. Llamamos a la policía en ese mismo momento. Les dije que estaba en la zona y vi a un hombre extraño en la carretera en medio de la noche. Los policías me pidieron que fuera a la estación. Fui y les di un relato más detallado de lo que vi esa noche y lo que sucedió antes. Traté de obtener más información sobre el caso porque tenía curiosidad, pero me dijeron que era confidencial. Bueno, supongo que es justo. Con el paso de los días, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Repetía los eventos en mi mente, preguntándome si había algo que pude haber hecho de manera diferente. Pero al final, realmente, no había nada. ¿Qué podría haber hecho? ¿Detener mi auto y perseguir al hombre por el bosque en la oscuridad? La policía peinó el bosque durante días, prestando especial atención al lugar donde vi al hombre, pero no se encontró nada, y el vecino de Bautista nunca regresó. Después de unos años, casi había olvidado toda la situación. El caso debió haberse enfriado porque no había escuchado nada al respecto en mucho tiempo. Eso fue hasta un día en que estaba viendo las noticias. El cuerpo del vecino de Bautista finalmente fue descubierto, pero no estaba en el área donde vi al hombre. Estaba en una sección diferente del bosque, a más de 50 metros de distancia. Todavía no puedo evitar pensar en esa noche y preguntarme si realmente fue él quien vi en la carretera. Me pregunto si movió el cuerpo a un lugar diferente porque sabía que lo había visto. No hay forma de estar seguro, pero creo que algo malo estaba sucediendo en esos caminos esa noche. Algo muy malo. Esto ocurrió en una cálida noche en Sonora, en septiembre de 2013. Noté la luna llena mientras manejaba por una carretera desierta. Mis faros cortaban la densa niebla que se había asentado sobre la ciudad. Acababa de terminar un largo turno en el hospital y deseaba tener una noche tranquila en casa, pero el destino tenía otros planes para mí. Al doblar en la curva de la carretera, vi dos autos detenidos en el acotamiento, iluminados por el resplandor de una farola. Conforme me acercaba, vi a un hombre siendo apuntado con un arma por otro hombre. Reduje la velocidad mientras pasaba. La víctima temblaba y suplicaba al asaltante, pero él era implacable en su exigencia de dinero y objetos de valor. Ni siquiera parecieron notarme al principio. Tal vez toda la conmoción fue suficiente distracción para pasar inadvertida. Mis manos empezaron a temblar en el volante cuando me di cuenta de que estaba presenciando un crimen en curso. Sabía que tenía que actuar rápido, así que retrocedí mi auto hacia una sección oscura de la carretera y rebusqué en mi bolsillo mi teléfono. Se me cayó al piso del auto, con los ojos aún fijos en el robo. Me incliné para recogerlo sin querer apartar la mirada. Finalmente lo encontré y marqué al 911. Luego, observé horrorizada cómo el asaltante se volteaba hacia mí. Hasta entonces pensé que estaba bien oculta por la oscuridad, pero estaba equivocada. Pisé el acelerador rápido y me alejé rezando para que no me siguiera. Manejé varios minutos con las manos temblando en el volante, mientras recordaba lo que acababa de ver. Finalmente me detuve en el acotamiento y mi teléfono sonó. Era la policía. No estaba segura de cuánto tiempo habíamos estado al teléfono, pero me imaginé que todo lo que habrían escuchado de mí era respiración pesada y quizás algunas palabras malsonantes. Cuando contesté, el oficial me dijo que alguien estaba en camino y llegaría pronto. Respiré aliviada al colgar, sabiendo que había hecho lo correcto al pedir ayuda, pero mientras estaba sentada esperando a la policía, noté un auto que se detuvo detrás de mí. Al principio pensé que era el asaltante porque el auto se parecía a uno de los que había visto antes. Luego me di cuenta de que era simplemente otro conductor, probablemente curioso por lo que pasaba. Conforme pasaban los minutos, empecé a sentirme inquieta. El conductor del otro auto había salido
y caminaba de un lado a otro detrás de su vehículo como si esperara algo. Empecé a pensar que estaba equivocada y que tal vez sí era el asaltante. Después de todo, mis instintos me decían que algo no estaba bien, así que cerré las puertas con seguro y lo observé atentamente. Justo cuando estaba a punto de llamar de nuevo a la policía, vi luces intermitentes a lo lejos. Por fin había llegado la caballería y sentí alivio al ver 2 patrullas detenerse detrás de mí. El otro tipo no se fue. Pensé que si fuera el asaltante probablemente ya se habría marchado, así que me sentí un poco más relajada. Pero si no era el asaltante, entonces, ¿quién era? Uno de los oficiales se acercó a mi auto. Hablamos unos minutos sobre lo que estaba pasando. Me dijo que me quedara en mi auto y se alejó. Ambos oficiales se acercaron al otro conductor, que había dejado de caminar de un lado a otro y ahora estaba parado en silencio junto a su auto. Observé por el retrovisor mientras ambos policías se le acercaban. De repente, el conductor echó a correr y se adentró en el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Los policías lo persiguieron, pero era demasiado rápido y escurridizo. Durante varias horas, la policía buscó en la zona al conductor, peinando los bosques y revisando las casas cercanas, pero había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo más preguntas. Al día siguiente, recibí una llamada de la policía diciéndome que habían identificado al conductor y que tenía un largo historial criminal. Me agradecieron por llamar al ver el crimen y por ser observadora, lo que les ayudó a atrapar a un criminal peligroso. Su comportamiento todavía es realmente confuso para mí. ¿Qué estaba pensando siguiéndome hasta ese lugar? ¿Y por qué no se habría marchado tan pronto como llegó la policía? Tal vez estaba bajo la influencia de algo, o tal vez no era la persona más inteligente. En las semanas que siguieron, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. Sabía que había hecho lo correcto al llamar a la policía, pero también sabía que me había puesto en peligro al involucrarme en absoluto. A pesar de los riesgos, lo volvería a hacer sin dudarlo. Realmente no era una opción distinta. ¿Qué harías tú si vieras a alguien siendo asaltado? Y con esto cerramos por esta ocasión. Si alguna de estas historias de carretera te dejó con el corazón acelerado, déjanos en los comentarios cuál fue la que más te impactó y desde dónde nos escuchas. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal, porque cada semana seguimos trayendo historias reales que te van a quitar el sueño.